Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Estamos en la asignatura Teoría del Estado, perdón, estamos en la asignatura Teoría del Estado y estamos a punto de iniciar nuestra sesión del día de hoy dedicada a el pensamiento y las propuestas políticas de un autor bastante emblemático de la Edad Media llamado Nicolás Maquiavelo. Bien, eh, vamos empezando con la clase. Bien, les decía yo, la sesión del día de hoy tiene que ver con el pensamiento político, las propuestas, las reflexiones, las ideas de Nicolás Maquiavelo. Y bueno, ¿no? Sin duda, uno de los pensadores del Renacimiento más importantes, ¿no? Y uno de los que reflexiona más de manera puntual con relación a esto que es el Estado, es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nace el 3 de mayo de 1469, nace en el seno de una familia, pues, digamos que de un estrato medio. Vamos a ver que su padre trabajó mucho en la cuestión de las funciones del gobierno, es decir, ocupó algunos cargos político-administrativos de la época. Vamos a ver que Nicolás Maquiavelo está y nace vinculado a los Medici, ¿no? En ese momento en el que Nicolás Maquiavelo nace, y de hecho su padre tiene una relación ahí un tanto tormentosa con los Medici, y lo que vamos a ver es precisamente que los Medici son una familia muy poderosa italiana que va a gobernar Florencia durante mucho tiempo. Vamos a ver que los Medici, además de banqueros, ¿no? Estaban dedicados al asunto de la influencia política, gobernaron durante mucho tiempo Florencia, la ciudad, el estado de Maquiavelo, y bueno, patrocinaron las artes, tuvieron una gran influencia, pues, ¿no? Estos señores. Vamos a ver que estamos hablando del Renacimiento, es decir, recuerden que el Renacimiento está definido como el renacer de la humanidad. Y cuando hablamos del renacer de la humanidad, pues estamos hablando fundamentalmente de que la Edad Media, o estamos más bien a punto de dejar la Edad Media, se está desquebrajando, ¿no? Se está desquebrajando la autoridad de la Iglesia con relación al absolutismo. Es decir, recordemos que en la Edad Media nosotros lo que vamos a ver es una injerencia, una influencia de la Iglesia Católica con relación a todo, ¿no? Con relación al pensamiento, con relación a la actividad, ¿no? Vamos a ver que hay una gran vinculación entre el poder terrenal y el poder eclesiástico. Y les decía yo, estamos asistiendo al Renacimiento. En esta época de la que estamos hablando, pues estamos, el arte, la filosofía, está justamente renaciendo, es decir, está teniendo un resurgimiento, ¿no? Con claras influencias de la época grecolatina clásica. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, recientemente hubo una exposición que se denominó Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel el Divino, y que justamente ubica el arte y la escultura especialmente en ese término, ¿no? Se hace un rescate, decía yo, de algunos valores grecolatinos que se ven influenciados en el arte, ¿no? Entonces,
grandes pintores y escultores, ¿no? Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, Rafael y por supuesto muchísimos otros que también escapan a mi memoria, pero que hicieron grandes aportaciones en la cuestión del Renacimiento en el aspecto del arte. Entonces, vamos a ver que el Renacimiento tiene como varias características, ¿no? Les decía yo, es un renacer de la humanidad, es un replanteamiento de lo que nosotros, de lo que habíamos estado viviendo como humanidad, y ahora, por ejemplo, también sumamos pues esta visión, ¿no? El ser humano, el hombre, empieza a ser el centro de la reflexión de esto que vamos a denominar eh, renacimiento, ¿no? Y además vamos a ver que, por ejemplo, en la imitación de lo natural se usan, hay una gran imitación, perdón, de lo natural, ¿no? Pero en esa imitación lo que nosotros vamos a ver es que utiliza pues sus propias convenciones, ¿no? El arte, ¿no? Y algunos de los aspectos que vamos a ver en el Renacimiento tratan de imitar o ser realistas, ¿no? Vamos a ver que hay un aumento de los temas seculares, se santificaba lo profano y se profanaba lo sagrado. Es decir, les decía yo, empieza a perder importancia, ¿no? Empieza a restarle importancia estas cuestiones específicamente de Dios, ¿no? Cómo la vida empieza a girar alrededor de la, ¿cómo se llama? De la religión, ¿no? Empieza a pasar a segundo plano, pero se exagera un poco en ese sentido, ¿no? Por eso ponemos ahí, se santificaba lo profano y se profanaba lo sagrado. Y existe un gran interés por lo individual, pero pues con mucha imitación. Bien, para entender, ¿no? Para entender mucho del pensamiento y muchas de las críticas que realiza Nicolás Maquiavelo con relación, y claro, ¿no? La urgencia de escribir un libro con relación a cómo administrar y cómo plantear un gobierno, ¿no? Como en este caso les vamos a decir principados, porque así lo propone, y eso era más bien ¿cómo se llama? El término que usa y que se usaba en ese momento, pues es esto, ¿no? Vemos cómo finalmente no existía, ¿no? No existía, como en muchos casos, ¿no? Como en muchos casos no existía el país como tal, ¿no? En algún momento, por ejemplo, estamos hablando de que Nicolás Maquiavelo nació en 1469, ¿no? La unificación, no, la reconquista de España se da en 1491, 92, ¿no? En ese mismo año se descubre América, y en realidad lo que vamos a ver es que no existían, o sea, muchos de los países europeos o muchos de los que nosotros denominamos países europeos no existían como tal, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que lo que sí existía era un conjunto de reinos o principados, ¿no? Les decía yo el caso de España, ¿no? Que es el caso, digamos, que directamente nos afecta. En el caso de España es una unión de varios reinos, ¿no? Son el reino de Aragón y el reino de Castilla eran los más grandes, los más poderosos, y Fernando e Isabel, ¿no? Los reyes de cada uno de estos reinos se casan, y eso, al unir los dos reinos más grandes de España, de la península, empiezan un proceso de expulsión de
de los árabes, ¿no? Los árabes estuvieron aproximadamente 800 años controlando la península ibérica, con el matrimonio de estos dos reyes, ¿no? Isabel y Fernando, empieza un proceso que se llama la Reconquista Española. Y entonces expulsan a los árabes, imponen, ¿no? Imponen una nacionalidad, en este caso la nacionalidad española, pero lo que vamos a ver al interior, pues es una suma, ¿no? Es decir, cada uno de los reinos que vamos a ver en España es justamente un reino que tiene una identidad propia, ¿no? Un idioma propio. Y que, por ejemplo, últimamente en estos días ha resurgido estas cuestiones del nacionalismo, ¿no? Algunas secciones, algunos reinos pertenecientes a España han optado por la independencia, ¿no? Han buscado este proceso. Pero no solamente España, sino que también, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Acuérdense que si buscamos en un mapa, lo podremos encontrar como Reino Unido de la Gran Bretaña. Y Inglaterra no es algo homogéneo, ¿no? Muy difícilmente vamos a encontrar territorios e identidades nacionales homogéneas, ¿no? Nuestro mismo país no existía, ¿no? Hasta que nos aglutina la conquista española. Pero les decía yo, en el caso de Inglaterra, está el Reino de Gales, está Irlanda, está Escocia, ¿no? Está York, ¿no? Entonces, no era una identidad, digamos que homogénea. Lo que se va haciendo es construir, a partir de la dominación militar, por supuesto, del más fuerte, esto que nosotros denominamos hoy como países, ¿no? Y lo mismo pasaba con Italia. Noten, por ejemplo, que hay una gran cantidad de como reinos, ¿no? El reino de Nápoles, los estados pontificios, la República de Florencia, que es de donde pertenecía Nicolás Maquiavelo, la República de Siena, ¿no? El Ducado de Milán, la República de Venecia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no existía, ¿no? No existía Italia como hoy, como un país. Lo que existían eran reinos. Entre los cargos que ocupa Nicolás Maquiavelo, vamos a tener el de secretario del Consejo de los 10 de la Libertad. Y dentro de las funciones, ¿no? Dentro de las funciones que realizaba Nicolás Maquiavelo, eran resolver algunas cuestiones diplomáticas que se le encargaban específicamente a él. Y obviamente, de manera, ¿no? Los primeros años de lo que va a ser su andar por estos rumbos, vamos a ver que empiezan a darse cuenta que Nicolás Maquiavelo, pues, es una persona de cierta forma hábil con relación a diversos temas, lo cual le va a propinar, pues, una serie de favores y de preferencias con relación a las representaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que uno de los problemas que le toca resolver, pues, es la cuestión de Pisa. En esta situación de la situación del caso de Pisa, va a tratar directamente con una de las mujeres más influyentes de la península itálica, y además uno de los nombres más importantes que vamos a tener con relación a la historia de Italia. Esta mujer, Catalina Sforza, es además de que cuentan las anécdotas, además de que es una mujer muy bella, o era una mujer muy hermosa, tiene, ¿no?, una gran influencia política y militar en su época. Entonces, el asunto de Pisa era precisamente la renovación del hijo de Catalina, condottiero, al servicio de Florencia. Un condottiero, vamos a ver que Italia no necesariamente tenía la capacidad de tener ejércitos numerosos, ¿no? Y entonces lo que va a hacer
Italia es crear esta figura que se denomina el condottiero, que es un mercenario, ¿no? Una persona que a través de un contrato, a través de un pago, pues presta sus servicios militares. Entonces, Nicolás Maquiavelo es el encargado de hacer este trato con Catalina Sforza, pues precisamente para tener refuerzos para Florencia. Ahora, entre muchas cosas, ¿no? Catalina Sforza, pues por supuesto, como les había dicho, era una mujer muy inteligente y empieza a plantear una duda, ¿no? Una serie de cuestionamientos. ¿Por qué debería Catalina Sforza depositar su fe en un estado que no tenía ningún triunfo militar o diplomático reciente del que pudiera jactarse? Catalina Sforza ve a Florencia, el estado que representa Nicolás Maquiavelo, pues como algo de lo cual se puede prescindir, como algo de lo cual carece de importancia, y no ve ella la utilidad de prestar servicio a Florencia, ¿no? Ella no ve que vayan a obtener alguna ganancia, no ve que vayan a obtener algún pues algún renombre, ¿no? Algún reconocimiento con relación a lo militar, y entonces pues no hacen este contrato. Vamos a ver que Nicolás Maquiavelo, a partir de esta experiencia y de muchas otras, va a empezar a hacer una reflexión y va a empezar a escribir con relación a cosas que tienen que ver con el Estado, ¿no? Es un hombre que le toca vivir muchas cuestiones, observarlas y además de observarlas, pues escribir, ¿no? Nicolás Maquiavelo escribía bastante bien. Entonces, él empieza a escribir acerca del buen gobierno, y cuando habla del buen gobierno dice: el buen gobierno debe tener dos dimensiones. Una dimensión animal, que tiene que ser la fuerza. Para que un Estado, para que un gobierno, para que un país sea y se consolide, tiene que tener esta dimensión animal, ¿no? Que él va a denominar la fuerza. Y su función, ¿no? Dice, la fuerza es amenazar cuando falla la legalidad. Es decir, Nicolás Maquiavelo va a identificar, pues, como parte de la época, la importancia de las leyes. No lo deja solamente así, ¿no? Y nos dice justamente la dimensión civilizatoria, la otra dimensión que debe tener un Estado, o un gobierno, o un buen gobierno, es la dimensión civilizatoria, es decir, la ley. Y su expresión viva y orgánica es el buen ordenamiento. Ahora, nos va a decir Nicolás Maquiavelo: de nada sirve buenas leyes si no se acompañan de la fuerza. Y de igual forma nos va a decir Maquiavelo, pues tampoco tiene sentido utilizar la fuerza sin tener buenas leyes, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que tenga yo buenas leyes, ¿no? Si la gente no las respeta, ¿no? Si no hay efectividad, ¿no? Y entonces vemos cómo Nicolás Maquiavelo resuena, ¿no? Resuena en México hoy, sus planteamientos, sus críticas, sus observaciones nos llevan hacia un punto de criticar lo que estamos pasando. Es decir, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema de nuestro país con relación a la criminalidad? Lo que estamos viendo y lo que nos señala Nicolás Maquiavelo es que aunque tengamos buenas leyes, falta, ¿no? Falta la fuerza, falta el refuerzo, ¿no? Falta esta amenaza de perder la libertad cuando violamos la ley. Es decir, el gran problema de la impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos, nos sometemos a las leyes y las obedecemos por temor a perder nuestra libertad, ¿no? Porque, ¿por qué, por ejemplo, no salgo a la calle con mi AK-47, ¿no? Y disparo al aire? Digo, estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? No vayan a creer que
tengo una AK-47 en mi casa. Es una cuestión hipotética. ¿Por qué no salgo armado a la calle? Bueno, pues porque sé, ¿no?, que estar en posesión de un arma exclusiva, ¿no?, o de alto calibre o de uso exclusivo del ejército me puede provocar una pena de 4 a 6 años, ¿no?, por posesión de arma prohibida o de uso exclusivo del ejército. Entonces, eso yo lo sé y yo no lo hago, ¿no? Y además sé que no debo pasarme los saltos, ¿no? No solamente por una cuestión de supervivencia, sino porque me van a multar, ¿no? Por eso pago mi tenencia, por eso saqué mi licencia para conducir, por eso siempre la ando cargando, etcétera, etcétera. Pero nos dice Nicolás Maquiavelo, hay momentos o hay estados que no pueden aplicar la ley y entonces se tiene que usar la fuerza. Pero si la fuerza no es efectiva, entonces ya valió, ¿no? Nos dice, ya valió. ¿Por qué? Porque ese no puede ser un buen gobierno, no puede ser un buen estado. Les decía yo con el ejemplo de la AK-47 que no tengo, si yo salgo, ¿no?, a la calle, ¿no?, y la disparo, ¿no?, la guardo y me meto a mi casa, es muy probable que la autoridad nunca me arreste, ¿no? Es algo ilegal. Pero es más probable que la autoridad no me arreste. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe un problema en la ejecución, ¿no?, y en la aplicación de la justicia en nuestro país que tiene buenas leyes. El problema es que no tenemos la aplicación, ¿no? No tenemos esa fuerza, esa legitimidad, ¿no?, que debe acompañar, ¿no?, a las fuerzas policíacas y bueno, ¿no? Vemos cómo Nicolás Maquiavelo cuando nos hace esta crítica o esta observación, pues la podemos aplicar a nuestro país. Necesitamos no solamente buenas leyes, sino una aplicación real, y eso solamente se obtiene con la fuerza. Acuérdense, por ejemplo, que Max Weber nos dice que el Estado es el único, el Estado es el garante exclusivo del uso legítimo de la fuerza, ¿no? Es decir, que nosotros revestimos de legitimidad al Estado y él es el encargado de someternos o someter a aquellos que se salgan de los parámetros generales que hemos establecido como ley, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a observar en Nicolás Maquiavelo, en la misma línea de Aristóteles, ¿no? Porque acuérdense que, por ejemplo, con Platón estábamos diciendo que existía una cuestión del deber ser, ¿no? ¿Qué es lo que idealmente tendría que ser como forma de gobierno? Aristóteles, ¿no?, en esta línea conductora, Aristóteles nos dice, bueno, hay que partir de la realidad de lo que ocurre para que nosotros podamos ir estudiando distintos casos, distintos fenómenos que nos permitan tener, ¿no?, tener una visión más real de lo que hay. Y Maquiavelo en esta línea conductora tiene, por supuesto, una ruptura total con, decíamos, la realidad y la apariencia. Nos dice poder no es lo mismo que legitimidad, ¿no? Y entonces ya empieza a hacer una distinción. Una cosa es que tú tengas el poder y otra cosa es que hayas llegado de manera legítima. Ahora, ¿por qué, cuál es la diferencia entre estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros en estos casos, ¿no?, en estos casos
del derecho en otros países, si nosotros revisamos un poco de historia y, y nos fijamos, por ejemplo, en las leyes promulgadas durante el gobierno de Adolfo Hitler en Alemania, vamos a ver que los despojos, o sea, despojos de propiedad privada, despojos de cuentas bancarias, despojos de propiedades, ¿qué se le hizo al pueblo judío? Se hizo en estricto apego a derecho. Es decir, siguieron los pasos legales para promulgar leyes, siguieron los pasos, los conductos correctos para modificar la Constitución, modificar los distintos reglamentos. O sea, fue legal, ¿no? Todo lo que le hicieron al pueblo judío antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, decíamos, en este periodo en el que Adolfo Hitler estaba construyendo, ¿no? Todo esto, ¿fue legal? No, todo fue legal, absolutamente todo fue legal. Ahora, ¿esas leyes tenían una legitimidad? ¿Esas leyes eran justas? Bueno, eso es otro asunto, ¿no? Eso es total y absolutamente otro asunto. Pero sí fueron legales, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros nos tenemos que preguntar, siempre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. Y eso tenemos que distinguir, ¿no? Si es autoridad, pero es autoridad legítimamente, ¿no? O sea, tiene una legitimidad. Sí, pues, ¿no? Que era el problema, por ejemplo, si algunos, no sé si algunos se acuerdan de la elección del 2006, ¿no? Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón recibió la constancia de mayoría que lo hacía presidente legalmente, perdón, no se le dice legal, lo hacía presidente electo, según las leyes, ¿no? Ahora, según todas las quejas y según el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, perdón, del Tribunal Electoral, no fue la Suprema Corte de Justicia, fue el Tribunal Electoral, según el Tribunal Electoral, el proceso, no, esto no lo dice el PG, ¿no? Esto no lo dice el PG. Si ustedes gustan consultar el dictamen del Tribunal Electoral sobre la elección del 2006, en uno de los apartados dice, sí, hubo una intervención atípica del Ejecutivo Federal, ¿no? De Vicente Fox. Sí, hubo intervención de distintas organizaciones haciendo campaña negativa en contra de tal, ¿no? Del PG. De Andrés Manuel López Obrador, no va a decir el PG el dictamen. Sí, hubo, ¿no? Y va a reconocer todas las irregularidades que hubo, pero, va a decir, pero al final, lo que nos compete, que era la cantidad de votos, se le da a Felipe Calderón, ¿no? Y entonces Felipe Calderón se vuelve el presidente electo y de manera posterior el presidente constitucional, es decir, el representante o el presidente legalmente establecido. Ahora, nos tendríamos que preguntar, frente a todas las irregularidades que hubo en ese proceso electoral, ¿fue un presidente legítimo? Pero bueno, no nos vayamos, pero ven cómo esto del pasado nos remite a los asuntos que están ocurriendo o que ocurrieron alrededor de nosotros. Y eso es lo bastante interesante. El gobernante poderoso no es automático, bueno y justo, ¿no? Entonces Nicolás Maquiavelo nos empieza a dar,
¿no? Porque eso ya lo sabíamos nosotros, pero ¿no? O sea, no había nadie quien hiciera evidente esta ruptura, que no necesariamente por el simple hecho de tener una autoridad, te vuelves bueno y justo. Un gobernante, un rey, no es, ¿no? Una persona que tiene autoridad no necesariamente en automático es bueno y justo. Y por el contrario, nos dice, ni aquel que practique la bondad y la justicia obtendrá, obtendrá necesariamente el poder, ¿no? Es decir, que no necesariamente las personas justas, las personas buenas son las que nos gobiernan, ¿no? Nos dice Nicolás Maquiavelo, y en este sentido debemos tener cuidado. Bien, la obra cumbre de Nicolás Maquiavelo, la obra cumbre de Nicolás Maquiavelo es esta obra que se denomina El Príncipe. El Príncipe, ustedes lo pueden encontrar en distintas editoriales. Es un libro que yo les recomiendo muchísimo, sobre todo si están interesados en hacer una revisión acerca de de todas estas ideas de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Les decía yo, El Príncipe, que yo lo tengo en editorial Porrúa, pero que ustedes pueden encontrar desde PDF hasta ediciones de 20 pesos, ediciones más caras, por supuesto, 30, 50 pesos seguramente se encontrarán la edición más cara del Príncipe, ¿no? Pero es un libro bastante interesante. Plantea muchas ideas interesantes, ¿no? Y que le va dando forma a esta nueva ciencia que de manera posterior aparece como hija de la sociología, que es la ciencia política. Y les decía yo, entonces, estamos en El Príncipe, ¿no? Es la obra emblemática de Nicolás Maquiavelo. Esta obra se va a concentrar principalmente en esto, ¿no? Y sacado textualmente del libro, dice, ¿qué es un principado? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cómo se adquieren? ¿Y cómo se mantienen? ¿Y por qué se pierden? Entonces vamos a ver, ¿no? Que en este sentido, Nicolás Maquiavelo le dedica el libro, El Príncipe, a Lorenzo de Medici. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que cuando regresan los Medici al poder, Nicolás Maquiavelo es despedido del puesto que tenía y con este libro está tratando de, pues de volver o de ser tomado en cuenta para los distintos puestos, ¿no? Puestos de ¿cómo se llama? Burocráticos a los que él ya tenía, acceso. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que precisamente el propósito, ¿no? El propósito de este libro es dar consejos de cómo conservar o de cómo gobernar mejor. Nos dice cuáles son los tipos de principados, ¿no? Y nos dice, una primera categoría son los principados, los reinos, ¿no? Pensemos en los reinos heredados, en donde el linaje, donde hay linaje, ¿no? Y basta con no abolir el orden establecido, pues para mantener dicho principado. El nuevo, que corresponde a las exigencias de aquellos, el nuevo, es decir, el principado de nueva creación. ¿Cómo se conserva? Bueno, pues hay que corresponder, a las exigencias de aquellos que le ayudaron a llegar al poder, ¿no? Y entonces, dice Nicolás Maquiavelo, va a existir algo que se denomina el principado mixto, que es justamente, ¿no? O sea, el nuevo lo creas de la nada y se forma, ¿no? Y el mixto, ya sea por matrimonio, por la fuerza o por ley,
te apropias de ese principado y tienes que utilizar las estructuras que ya existían. En ese sentido, puedes, digamos que, buscar la forma de encontrar como pues sí, ¿no? Cómo lograrlos, ¿no? Cómo tenerlos. Ahora, nos plantea otra situación. ¿Cómo alcanzar un principado? Es decir, cómo llegamos a tener un principado. Y nos dice Nicolás Maquiavelo, lo podemos obtener a través, por medio de acciones criminales y contrarias a toda ley humana. Es decir, pues nos está diciendo que hay criminales, ¿no? Criminales que llegan al poder y que ocupan cargos de presidente o de rey o ¿no? Y eso nos está diciendo. Se puede llegar al principado por el favor de sus ciudadanos también, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ahora nos va a empezar a hablar de cómo debe ser el gobernante. Y él le denomina el príncipe. Y entonces decíamos, existe en Maquiavelo una ruptura en lo que es la cuestión ideal de lo que realmente ocurre, ¿no? Y nos dice, ningún gobernante podía tener todas las cualidades que pretendían los libros. ¿Qué libros? Bueno, pues todos estos manuales, libros de la Grecia antigua, de la Roma antigua, que ponían las virtudes y etcétera, etcétera. No, nos dice Maquiavelo. Maquiavelo nos dice, a ver, incluso, en caso de tenerlas, no sería sensato utilizarlas. Es decir, Maquiavelo nos está diciendo, existen una serie de dificultades en este mundo que no nos permiten ser completamente buenos, ¿no? Bondadosos, etcétera, etcétera. Tenemos que ser una combinación, ¿no? Y nos dice otra cosa, contrario, por supuesto, y en esto ya está haciendo un coqueteo bastante fuerte con relación a lo que se va a venir después, que es la reforma. Nos dice, el poder no es un regalo de la divinidad, sino una conquista de la voluntad individual. Es decir, nos dice Nicolás Maquiavelo, eso que nosotros denominamos o que nosotros conocemos como monarquías, el derecho divino, ¿no? Por el cual gobernaban los reyes, porque los designaba Dios. Nos va a decir Maquiavelo, pues eso no existe. ¿Cómo llegas a ser rey? Bueno, pues tienes que tener una serie de pasos, ¿no? Tienes que o ser muy malo o ser bueno, pero tampoco puedes ser tan bueno. Entonces tienes que negociar, matar, mover, influenciar, acordar, etcétera, etcétera. Pero es el esfuerzo individual. ¿Tú quieres ser rey? Bueno, puedes serlo, ¿no? Nos va a decir Nicolás Maquiavelo. No necesariamente la gracia de Dios es lo que... ¿no? Lo que lo va a lograr. Nos dice el poder, el príncipe, la figura del gobernante, ¿no? La figura de autoridad, es una voluntad colectiva, no es un fin, es un medio. ¿Un medio para qué? Para buscar el bien común. Nos dice también Nicolás Maquiavelo, entre todas sus ideas, no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas, que es lo que ya estábamos hablando hace rato. Y donde hay buenas armas, siempre hay buenas leyes. Y nos habla, ¿no? Es decir, hay que tener en esta cuestión, nos dice Nicolás Maquiavelo, y nos recomienda mucho tener fuerzas de seguridad, tanto internas como externas, ¿no? En este caso, en la Italia que le toca vivir, pues nos está hablando de un ejército que nos defienda hacia afuera, ¿no? Porque existía una constante pelea entre los distintos reinos que componen Italia. Nos explica también el problema de los condottieros, ¿no? Que son mercenarios. Y bueno, ¿no? Pues, ¿cuál es la fidelidad de un mercenario? Pues hasta donde alcance la lana, ¿no? Hasta donde alcance dinero, es ahí a donde va a alcanzar la fidelidad y el honor de los mercenarios. Entonces nos advierte Nicolás Maquiavelo
debemos tener cuidado con los mercenarios porque nos pueden, ¿no? Nos puede meter en más problemas que solucionar. Nos hace una pregunta. ¿El príncipe, el gobernante, debe ser amado o debe ser temido? El caudillo propuesto por Maquiavelo era una figura enreversada, muy en consonancia con los contrastes de la época, contrastes sociales de la época. Conciliaba el cálculo y la irreflexión, gusto por la cultura y miedo supersticioso, y era sofisticado y brutal. Entonces, nos dice Nicolás Maquiavelo, tiene que ser una combinación, tiene que ser alguien que se mueva en estas dos situaciones. Nos dice, es beneficioso que un caudillo sea considerado generoso, pero debe ser prudente con su frugalidad. Es decir, que tampoco debe ser una persona que sea, pues que no gaste mucho en cuestión, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? Que sea tacaño en cuestión de la seguridad, en cuestión de los beneficios, ¿no? Servicios, etcétera, etcétera. Si no se puede ser amado, nos dice Nicolás Maquiavelo, y temido al mismo tiempo, es mucho mejor ser temido. El gobernante debe ser tan agresivo como un león, ¿no? Y ahí nos habla, por ejemplo, que también tiene que ser astuto como un zorro. No pone absolutos Nicolás Maquiavelo, ¿no? No sé si ya se dieron cuenta cómo es que este señor no plantea absolutos. Lo que nos dice es, depende de las circunstancias, depende de la situación, es como tienes que portarte, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice, no siempre, ¿no? No siempre puede ser bueno y no siempre puede ser malo, ¿no? Entonces, Nicolás Maquiavelo nos dice, hay que buscar equilibrios, pero dice, si nos dan a escoger, o sea, si tenemos que escoger algo, nos dice Nicolás Maquiavelo, debemos ser temidos. Bien, por el momento es todo, nos estamos viendo en la próxima sesión, muchísimas gracias y hasta pronto.